De hoy, donde estamos entrando, hermanos, a un nuevo capítulo de la confesión. Hoy estamos entrando, hermanos, a el capítulo número 26 de nuestra confesión, hermanos, que hace referencia a la iglesia, hermano. Vamos a estar tocando este tema, hermanos, ¿sí? Nos va a llevar, mis hermanos, algunas sesiones. Es el capítulo más largo de nuestra confesión y nos llevará algunas sesiones, aunque, hermanos, tenemos que aclarar que mucho de lo que veamos no es nada nuevo. Lo hemos estado estudiando los días martes, ¿sí? Pero sin embargo creo que es necesario, hermanos, que se repasen algunos aspectos importantes referente a la doctrina de la iglesia que aparece en nuestra confesión. Y aunque tenemos esos no tenemos las grabaciones de esos. Pero, hermanos, algunos a lo mejor recordarán y por ahí tendrán sus notas. Es bueno, hermanos, que los demás también conozcamos este aspecto de la doctrina de la iglesia. Voy a hacer lectura y usted me sigue con su vista, hermanos, ¿sí? En el libro del Evangelio según San Mateo, vamos a leer la confesión de Pedro, hermanos. Vamos a leer del capítulo 16 de Mateo, del versículo 13 hasta el 18. Perdón, hasta el 19. ¿Sí? Hasta el 19, hermano. 16 del 13 al 19, hermanos. Hago lectura yo y usted me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén, hermanos. Este pasaje, hermanos, es una instrucción sobre lo que significa ser la iglesia, hermano, ¿sí? Nos da una referencia general de lo que es la iglesia, hermano, ¿sí? En algún sentido, hermanos, podríamos decir como la institución representante del poder de Cristo en la tierra es la iglesia, hermanos. A ella se le fue dado las llaves. Para nosotros, hermanos, no malinterpretar esto, hay muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, ¿sí? Y conforme vayamos desarrollando este capítulo de la iglesia, vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. Sobre todo, hermanos, cuando entremos a la parte de la confesión de Pedro, cómo es visto Pedro en ese momento, ¿sí? Como apóstol, como discípulo, como parte de la iglesia, o cómo es visto Pedro. Vamos a ver algunos aspectos de esos más adelante. ¿Qué significan las llaves del reino, hermanos? Vamos a estar viendo más adelante cuando hablemos del gobierno de la iglesia. Vamos a ver una división, hermanos, de esas llaves y a lo que se refiere bíblicamente las llaves esas según nuestra confesión de fe. Pero eso lo veremos más adelante, hermanos. El capítulo la clase que hoy vamos a estudiar, hermanos, vamos a desglosarla en aspectos generales que creo yo muy importantes que tienen que ser reformados. ¿Sí?
El bosquejo bajo el que vamos a trabajar, hermanos, este estudio, para que lo tengan un poquito claro, hermanos, vamos a describirlo en 2 puntos generales, hermanos, ¿sí? Así, hermanos, más o menos se va a ir dividiendo, hermanos, ¿sí? La Iglesia Católica o Universal, que nos abarcaría de los capítulos, los artículos del 1 al 4, en donde el día de hoy, hermanos, vamos a hacer hincapié más en el 1 y en el 2. Y después, hermanos, vamos a ver la iglesia local. Ojo, hermanos, para cuestión de estarnos centrando, hermanos, y tener un mejor entendimiento cuando hablamos de iglesia, hermanos, la escritura a veces, hermanos, en su mayoría de las veces nos habla de la iglesia como iglesia local, pero también hace referencia a una iglesia católica, una iglesia universal. Para cuestión, hermanos, de explicaciones, hermanos, y cuando ustedes vean que apunte acá, veamos esta diferencia que acabo de poner aquí, hermanos, para ir sabiendo cómo vamos a ir diferenciando en alguna manera el entendimiento entre la iglesia universal y la iglesia. ¿Encuentran diferencia entre esta y esta? ¿Sí? ¿Cuál es? Sí. La iglesia, cuando hablamos de la referencia de la iglesia católica universal, hermanos, lo vamos a hacer iniciando con I mayúscula, hermanos. Ahora, esto, hermanos, es únicamente para cuestión didáctica. Nada más, hermanos, ¿sí? No es como que tenga que ser así y si no lo hacemos estamos mal. No, no, hermanos. Es únicamente para cuestión didáctica, ¿sí? Y cuando hablemos de la iglesia local lo vamos a hacer con referencia a una I minúscula, ¿sí? Pero como les digo, hermanos, repito, es únicamente para cuestión didáctica, nada más, ¿sí? Entonces, dentro de la iglesia local, hermanos, vamos a estar tocando temas como la membresía, ¿sí? Como la membresía, vamos a tocar temas como el poder de la iglesia y su forma de gobierno. Al hablar del poder de la iglesia, hermanos, en parte hablamos de esta cuestión de las llaves. Su forma de gobierno, mis hermanos, cómo debe de ser gobernada la iglesia. Que nosotros creemos, hermanos, que debe de ser bajo un enfoque congregacional, ¿sí? Nosotros, hermanos, hemos estudiado ya por algún tiempo que los bautistas que se adhieren a la confesión de fe se les conoce particularmente en la época ahora como bautistas particulares o bautistas reformados. Pero, hermanos, como bien lo hemos explicado anteriormente, hermanos, si nosotros, hipotéticamente, en un caso imposible, pero vamos a figurar que así pudiéramos viajar en el tiempo hacia el siglo XVI, al siglo XVII, y habláramos de bautistas particulares, ni uno de ellos se iba a reconocer como bautistas particulares. O sea, ellos no iban a saber a qué se refiere con bautistas particulares. A eso se le llama, hermanos, referir con un término anacrónico, es decir, que no es congruente con esa época, o no pertenece a esa época. Sin embargo, hermanos, creemos que el nombre más apropiado sería congregacionalistas con distintivos bautistas. O como otros le llaman, hermanos, que es un poco más complicado, congregacionalistas bautísticos. En ese sentido, ellos sí se sentirían un poco más identificados al decirles congregacionalistas bautistas particulares. El término bautista particulares se les pone tiempo después cuando ellos ya no existían. Sin embargo, ellos sí se identificaban con el congregacionalismo, ¿sí? Que es la forma de gobierno que los bautistas particulares o los congregacionalistas con distintivos bautistas practicaban, ¿no? Pero, hermanos, por cuestiones de facilidad, sabemos y lo reconocemos, hermanos, que quizás lo más común era congregacionalistas con distintivos bautistas, pero, pues, también es muy complicado cambiar un aspecto de eso, ¿no? De hecho, la mayoría de los que se adhieren a la confesión de fe, si tú le dices, no, es que nosotros somos congregacionalistas con distintivos bautistas, ahora en la actualidad, muchos ni siquiera van a saber qué significa. ¿Sí? Entonces, vamos manejando el distintivo bautista particular o bautista reformado, hermanos, ¿sí? Pero vamos a ver en su tiempo esto, hermanos, ¿sí? Otro punto que vamos a ver también en cuanto a la iglesia local es el ministerio de la palabra,
Este aspecto también es sumamente importante, hermanos. ¿A quién está dirigido ese ministerio de la palabra? ¿Cuál es el proceso idóneo o correcto para seleccionar los ministros de la palabra? ¿Sí? ¿Quiénes pueden predicar? ¿Cómo pueden predicar? Etcétera. Eso lo vamos a ver en su tiempo también. Y en el último punto, hermanos, referente a la iglesia, vamos a ver las relaciones fraternales, que tiene que tener la iglesia con otras iglesias. La relación que debe haber entre iglesias, hermanos. ¿Sí? Eso lo veremos más adelante, hermanos. Pero el día de hoy, ¿sí?, comenzaremos con lo que es referente a la iglesia universal o la iglesia católica, hermanos. ¿Sí? Esa iglesia católica. Voy a hacer lectura, hermanos, el día de hoy. Aunque nos vamos a enfocar en los primeros 2 artículos de nuestra confesión, voy a hacer lectura de los primeros 4. ¿Sí? Y los artículos de nuestra confesión dicen lo siguiente, mis hermanos: la Iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu Santo y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. La iglesia es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Artículo 2. Todos los que en todo el mundo, profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por medio de Cristo, conforme al Evangelio, que no destruyen su propia profesión mediante algún error que verte el fundamento o conductas contrarias a la santidad, son y pueden ser llamados santos visibles. De los tales están constituidas todas las congregaciones locales. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y el amor, y algunas se han degradado tanto, perdona, el error, sí, a la pureza y el error, perdón, hermanos. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mundo, compuesto por aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Artículo 4 dice: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, quien por designio del Padre está investido de una manera suprema y soberana con toda autoridad para el llamamiento, establecimiento, orden o gobierno de la iglesia. No puede el Papa de Roma ser cabeza en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá en el resplandor de su venida, hermanos. Esos son los 4 artículos, hermanos, primeros. ¿Sí? Hoy vamos a enfocarnos en los primeros 2. La próxima semana vamos a estar hablando de los otros 2. ¿Sí? Pero hoy empezaremos con estos, hermanos. ¿Sí? El artículo 1 y 2, hermanos, nos hablan en primera instancia de la identidad de la iglesia, hermanos. Recordemos, hermanos, estamos hablando de la iglesia católica o universal. Y estos 2 primeros artículos nos hablan de la identidad de la iglesia. ¿Sí? Están estructurados, hermanos, de forma que se haga una clara distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Ojo, hermanos, pero aún estamos hablando de la iglesia católica. De forma correcta, hermanos, se nos ha enseñado, y es así, hermanos, en algún sentido, que las iglesias locales son iglesias visibles. ¿Estamos de acuerdo? Y se nos ha enseñado también, de forma correcta, hermanos, que la iglesia católica es una iglesia invisible. Pero tenemos que entender, hermanos, que aunque esta iglesia católica es una iglesia invisible, también es una iglesia visible. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a buscar, hermanos, explicar y entender y convencernos
de en qué sentido esa iglesia católica es invisible y en qué sentido es visible. ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando decimos invisible y a qué se refiere cuando decimos invisible? Porque esto es importante, hermanos. Como confesionales, hermanos, es necesario entender que la Iglesia Católica o la Iglesia Universal es visible también. ¿Sí? Ahora, en un sentido, hermanos, las iglesias locales también son visibles. Pero vamos a ver por qué esto. Primero vamos a hablar de lo que habla el artículo 1. ¿Sí? Y esto nos hace referente a la iglesia visible. Perdón, invisible, perdón. Vamos a hablar primero de la iglesia invisible. ¿Sí? El artículo 1 nos habla de esto, hermanos. ¿Sí? Tres palabras claves, hermanos, que tenemos que entender aquí. ¿Sí? Estas palabras no las debemos de sacar de nuestro vocabulario, hermanos. Estas tres palabras, hermanos, ¿sí? No debemos, hermanos, nunca sacarlas de nuestro vocabulario bíblico, porque ahí están, hermanos, ¿sí? Católico, invisible y elegidos, hermanos. Como ya hemos dicho muchas veces, hermanos, hoy, hermanos, la mayoría del pueblo evangélico, cuando hablan de católico, hacen hincapié a Roma, hermanos. Roma no es la iglesia católica, hermanos. Por más que se quieran apropiar del nombre, no es la iglesia católica. El sentido católico, hermanos, lo da Cristo y nos lo enseña a través de su escritura quiénes forman parte de eso, hermanos. ¿Sí? Esa parte es bien importante, hermanos. ¿Sí? El entender estas tres palabras, hermanos, tanto el sentido católico o la palabra católica como invisible y elegidos, nos llevan a la siguiente afirmación, hermanos. ¿Sí? Existe una iglesia, ¿sí?, que se compone de todos los elegidos que han existido en la humanidad. Todos los elegidos, ¿sí? Y por lo tanto, esa iglesia católica o universal es invisible. Porque ahorita nosotros no podemos ver visiblemente, hermanos, a todos los elegidos que han existido, ¿no? Pero esa iglesia está compuesta por todos los elegidos, hermanos. Pero, hermanos, el punto no es, ok, ¿lo creemos porque la confesión dice? No. Lo creemos porque la confesión agarra esto de la escritura. Entonces, hermanos, para afirmar que existe una iglesia universal compuesta que es invisible, compuesta por todos los elegidos, ¿de dónde tenemos que sacar nosotros el argumento? De las escrituras, ¿sí? ¿Aceptamos lo que la confesión dice? Sí, pero ¿por qué lo aceptamos? Porque viene de las escrituras. ¿Sí? De hecho, hermanos, hay cosas, hermanos, que es muy probable que si se revisaran dentro de la confesión, hay ciertas afirmaciones que a lo mejor cambiarían un poco. Específicamente en el artículo 4 de este párrafo, donde él habla del anticristo. Es muy probable que para muchos, hermanos, ¿sí? Porque ellos hacían referencia a que el papa que estaba en ese momento era el anticristo, ¿no? Pero para afirmar que el anticristo existía, tendría que haber sido derrotado por Cristo en su segunda venida. Entonces, hasta ahorita no ha regresado Cristo. Cuando hablamos en 2 de Tesalonicenses, que nos habla del anticristo, cuando lleguemos a ese punto vamos a hablar un poquito más, ¿sí? Pero, hermanos, hay forma de entenderlo de forma correcta ese artículo, ¿sí? Y decir que nosotros nos adherimos a esa confesión, hermanos, aún teniendo eso. Bueno, hermanos, entonces, la Biblia enseña que existe una iglesia católica, ¿sí? Vamos a tratar eso, hermanos. El Nuevo Testamento, hermanos, usa la palabra iglesia 115 veces, según datos del Dr. Waldron, ¿sí? Y en su mayoría,
no hace referencia a la Iglesia Universal. Ojo, 115 veces y en su mayoría no hace referencia a la Iglesia Universal, sino que hace referencia a iglesias locales, ¿sí? Pero sí hay citas que hablan de una iglesia católica. Acabamos de hacer lectura de una ahorita en Mateo 16, 18. Le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ese momento, hermano, nuestro Señor Jesucristo no se estaba refiriendo a una iglesia local. Cuando en las cartas, hermanos, el apóstol Pablo o el apóstol Pedro le dicen, salúdame a la iglesia que está en X lugar, salúdame a la iglesia que está en la casa de X personas. Ahí sí están haciendo referencia a una iglesia local. ¿Sí? Pero en este sentido, hermanos, ¿sí?, no está haciendo referencia a una iglesia local. Primera de Corintios 12, 28, hermanos, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. Hermanos, ahí no está hablando específicamente de una iglesia, está hablando de la iglesia universal, que alrededor de toda la iglesia universal puso estos ministerios, hermano. Algunos vigentes hasta el día de hoy, hermanos, otros ya cesaron, pero está hablando de la iglesia universal. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Hermanos, ¿cuál es el error? Uno de los muchos errores de Roma, que ellos piensan que eso sí lo puso bajo una iglesia, que es donde está el Papa, ¿sí? Y Roma gobierna todo en su creer. Pero este texto, hermano, no está hablando de una iglesia local. Está hablando de una iglesia invisible, de una iglesia universal, de una iglesia católica. Hechos 12, 22 y 23 nos dice, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de, ¿qué dice, hermanos? De muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, a los espíritus de justos hechos perfectos. ¿Sí? Y está hablando de la iglesia católica. Y ahí, hermanos, está hablando de ese momento en el que nos hemos acercado a toda esa gente, hermanos, que ha vivido y que ha sido elegida. Hebreos, dije Hechos. Hebreos 12, sí, Hebreos 12. Sí, 12, 22, 23. Es Hebreos, hermano. Entonces, hermanos, ¿enseña la Biblia que existe una iglesia católica? Sí, sí lo enseña. ¿Sí? Existe una iglesia universal. Ahora, vamos a otra pregunta. ¿Sí? Ya vimos que esto sí es así, hermanos. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Enseña la Biblia que la iglesia católica se compone de todos los elegidos? ¿Sí? Vamos a buscar esto, hermanos. Antes de mostrar los textos bíblicos, debemos entender una distinción crucial. La iglesia, hermanos, es la iglesia en el Nuevo Testamento, como la conocemos, es la expresión final, organizada y terrenal de lo que se conoce en las Escrituras como el pueblo de Dios. ¿Sí? La iglesia es la expresión final, hermanos. ¿Sí? Se está, hermanos, en el Nuevo Testamento haciendo, hermanos, o formando, de alguna manera, de una forma organizada. Lo que en el Antiguo Testamento, hermanos, era el pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento, hermanos, se le llama la iglesia. ¿Por qué? Porque se organiza en su expresión final, ¿sí? Y en su expresión terrenal. ¿Sí? Tenemos que aprender esto, hermanos, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos en las Escrituras o cuando estudiamos las Escrituras, debemos aprender a distinguir entre la iglesia como institución, ¿sí? Una es la iglesia como institución
y la otra es la iglesia como pueblo de Dios. Entonces, en las Escrituras vamos a encontrar textos que nos hablan de la iglesia como institución y la otra de la iglesia como pueblo de Dios. ¿Sí? Esta distinción, hermanos, nos va a permitir entender de forma correcta algunos textos del Nuevo Testamento, que lamentablemente y de forma muy frecuente son malentendidos. Primero, hermanos, la iglesia como institución, la iglesia católica como institución, ¿sí?, formada por todos los elegidos, tiene un inicio ¿cuándo? Hay de dos, hermanos. La iglesia como qué? Institución. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice estas palabras a Pedro, ¿sí? Edificaré mi iglesia. Y luego llega el día del Pentecostés, hermanos, ¿sí? Y se empieza el paso. Entonces, la iglesia, ojo, hermanos, la iglesia como institución, ¿sí?, como la expresión final, ¿sí?, da forma en la primer venida de Cristo. ¿Sí? En ese sentido es en el que Cristo está edificando la iglesia y es lo que estamos viviendo nosotros. ¿Sí? Efesios 2:20 también nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Es Jesucristo, hermano. ¿Sí? Entonces, sobre eso se edifica la iglesia. ¿Sí? Pero, hermanos, no debemos de perder de vista que debemos de entender también a Israel como un tipo de iglesia. ¿Sí? Israel fungió como un tipo de iglesia. 1 Corintios 10:18 dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Al decir no son partícipes del altar, hermanos, pues está haciendo referencia en ese sentido, a que también eran un tipo de iglesia. Entonces, ¿cómo hay que entender, hermanos? ¿Por qué muchos empiezan a tener problemas con estos textos, hermanos? Porque muchos empiezan a hacer una división total entre el Israel del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, y el del Nuevo Testamento. Dicen, no, es que antes era uno y hoy es otro. Eso no. Pero tampoco, hermanos, podemos decir es que lo mismo que era para la nación de Israel como nación aplica para nosotros. Tampoco. ¿Sí? Debemos de entender, hermanos, que la venida de Cristo a lo que anteriormente era conocido como el pueblo de Dios, que era la nación de Israel, la venida de Cristo viene y le da la expresión final que tenía que tener, que es diferente, hermanos, en algún sentido a la que anteriormente tenía. Es diferente, pero al mismo tiempo es igual. ¿Sí me explico? Es sí, pero no. ¿Sí? Y entonces tenemos que entender estos textos, hermanos, cuando habla del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones es probable que haga referencia a la nación de Israel como pueblo de Dios. Pero cuando habla, hermanos, de la iglesia en el Nuevo Testamento, es muy probable que, cuando habla del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, es muy probable que no va a estar hablando de la nación de Israel, sino de la iglesia como pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido, hermanos, vemos que la iglesia es la expresión terrenal y culminante del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios que en el Antiguo Testamento era conocido como la nación de Israel. ¿Sí? Entonces, no son lo mismo, pero sí es la expresión culminante. Se habla que de los dos Hizo uno solo. ¿Sí?
Entonces, hermanos, por esa razón decimos que la iglesia es el cuerpo y la esposa de Cristo, y que el último día se va a componer de los salvos de todas las épocas, hermanos, desde Adán hasta el último elegido que esté en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia, hermanos, un día se compondrá de todos los redimidos como pueblo de Dios. Entonces la iglesia se compone de todos los elegidos. ¿Sí? Entonces, ¿nos habla de una iglesia compuesta por los elegidos? Sí, sí nos habla la Escritura. Ahora, la Escritura nos habla de una iglesia invisible. Vamos a ver algunas cuestiones de este punto, hermanos. La confesión, hermanos, usa con mucho cuidado este término, y de esa misma manera nosotros tenemos que aprender a usarlo, hermanos, con un cuidado ese término. Debemos entender que aunque afirmamos que la iglesia es invisible, ¿sí?, no existe una iglesia invisible distinta a la iglesia visible. Es decir, hermanos, la iglesia católica, ¿sí?, no Roma, vuelvo a afirmar, la iglesia católica, que es universal, que es invisible, no existe aparte de lo que es la iglesia visible. ¿Sí? Entonces me va a decir, bueno, y entonces, ¿en qué sentido es invisible? Porque en un sentido es invisible, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, resumiendo un poco esto hasta aquí. La iglesia invisible, que es católica y que está conformada por todos los elegidos, ¿sí?, aunque es invisible, siempre va a ser una institución visible y organizada. ¿Sí? La iglesia universal, ¿sí?, es visible, y las escrituras nos los presentan de esa manera. ¿Sí? Y ojo, ya estamos hablando de la iglesia universal, que en algún sentido es visible, que es invisible, sí, pero en un sentido es visible. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto, hermanos? ¿Sí? Efesios 3:10 nos dice: porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de, ¿qué dice? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mis hermanos, nosotros, aunque por cuestión de orden, hermanos, hemos aprendido del ministro que Dios ha puesto en esta iglesia, eso no quiere decir que el ministro de esta iglesia ha aprendido de otros más, ¿sí?, que también son visibles. Aquí es donde entra la importancia, hermanos, del por qué nosotros creemos que los credos y las confesiones de fe son importantes. Porque, ojo, hermanos, ningún credo ni una confesión de fe ha sido, en algún sentido estricto de la palabra, hecha o redactada por una sola iglesia local, sino por la iglesia católica, hermanos, ¿sí?, a través de la historia. Y vuelvo a repetir, hermanos, no Roma. ¿Saben cuál es el único concilio que sí lo ha dirigido Roma realmente, hermanos? El Concilio de Trento. ¿Y sabe cuál fue de los enfoques principales del Concilio de Trento, hermanos? El poner a la tradición a la par de la Escritura. En algún sentido, reformar la infalibilidad papal, de que el Papa no se puede equivocar. En algún sentido, rechazar como herejes a todos aquellos que rechazan a Roma, no que rechazan a Cristo. ¿Sí? Aquellos que rechazan a Roma, ¿sí?, porque dicen que el vicario de Cristo es el Papa, esos son herejes, y ahí entonces, Roma en realidad nace en ese momento, hermanos, ¿sí? Es una idea errónea que muchos tienen, hermanos, y que en algún tiempo tuvimos, hermanos, que Roma nació con Constantino allá en los primeros siglos. No, no es verdad, hermanos, ahí no nace Roma. Roma nace, y el concilio de Trento, hermanos, estoy hablando de un concilio que se dio después de la Reforma Protestante, como una respuesta, hermanos, a la Reforma Protestante. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿sí? Ahora, hermanos, la Iglesia Católica es visible también, ¿por qué?
Porque es perseguida, hermanos. Si la iglesia católica, hermanos, no fuera visible, pues no sería perseguida. ¿Sí? Pero es porque es visible, es perseguida. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, ¿por qué creemos que es importante esto, hermanos? ¿Sí? Nosotros, hermanos, no podemos creer como una verdadera profesión de fe a alguien que afirma ser miembro de la iglesia invisible mientras desprecia la membresía de una iglesia visible. ¿Sí? Alguien que hace eso, hermanos, está negando completamente lo que la Escritura nos enseña, hermanos. Alguien que dice, hermanos, yo tengo mi relación personal con Dios, pero no quiero nada con la iglesia. En realidad no tiene una relación con Dios, hermano. La realidad, hermanos, es que el Dios de él, de esa persona que se está fabricando, es el mismo. Él mismo como persona. Entonces, no puede ver, hermanos, en este sentido. Tiene que ver una iglesia visible. Entonces, mi hermano, ¿en qué sentido es invisible? ¿En qué sentido es invisible? La razón, hermanos, por la que la iglesia es invisible es porque la obra del Espíritu Santo que hace en el creyente no puede ser vista por nadie, hermano. Yo no puedo ver la obra que el Espíritu Santo ha hecho en cada uno de ustedes, así como ustedes no pueden ver la obra que el Espíritu Santo ha hecho en mí. No se puede ver, hermanos, ¿sí? En ese sentido es invisible. ¿Sí? La forma en la que el Espíritu Santo une a una persona con Cristo, eso es invisible. Ahora, ¿por qué decimos que es invisible, hermanos? Porque ninguno de nosotros, de forma individual, podemos juzgar perfectamente la verdad de la gracia en una persona. Por más, hermanos, cuestiones que tenga, no podemos emitir un juicio perfecto sobre la condición de esa persona. ¿Podemos emitir juicios? A lo mejor sí. Y como iglesia, hermanos, estamos llamados a que, y ojo, y no solos, como iglesia, ¿sí? A emitir un juicio cuando ese pecador no se quiere arrepentir. ¿Sí? Pero de forma personal, hermanos, es imposible para uno decir, yo creo que fulanito no es cristiano. No estamos juzgando perfectamente, no podemos, hermano. La obra interna del Espíritu Santo solamente Dios sabe. Solamente, por eso es invisible en ese sentido. ¿Sí? En ese sentido es el que es invisible, hermanos. Pero como iglesia, ojo, no quiero que nos equivoquemos con esto, hermano. Como iglesia, estamos llamados a que si ese pecador sigue practicando ese pecado y no se arrepiente, por la autoridad dada por Dios, como iglesia, no como individuo cada quien, como iglesia, sí podemos juzgar con el justo juicio que la palabra nos da. Y ponerle y tenerle a gente como gentil y publicano, es decir, como no creyente. Ahora, hermanos, vamos a ver en el sentido que es visible. Aunque ya vimos algunos aspectos, pero vamos a profundizar un poquito más en lo que nos dice el artículo 2 de la confesión, hermano. El artículo 2 nos dice que esta iglesia también es visible y afirma cosas muy importantes, hermano. La identidad de la iglesia visible, mis hermanos, ¿sí? La identidad de la iglesia visible nos la describe como aquellos que profesan creer en el Evangelio y obedecen a Cristo. Entonces, ¿quiénes deberían formar o quiénes deberían hacer visible la iglesia? ¿Quiénes deberían hacer visible la iglesia católica, hermanos? Aquellos que profesan la fe en el Evangelio, ¿sí? Pero obedecen a Cristo y no contradicen su profesión sosteniendo errores fundamentales o practicando impiedad. ¿Por qué digo esto, hermanos?
Vamos a dejar a un lado Roma, hermanos. ¿Sí? Vamos a dejar a un lado a Roma. Una vez comentaba, no recuerdo con quién, bueno, con mi esposa sí lo comenté, ¿no? Pero con alguien más, no me acuerdo si fue la hermana María Elba o el hermano Mario o la hermana Sara, y no me acuerdo con quién lo comenté. Pero decía, si los reformadores protestaran el día de hoy, no protestarían contra Roma, protestarían contra la iglesia evangélica por las prácticas y las enseñanzas heréticas que han entrado en la iglesia evangélica. Hermanos, no protestarían porque el Papa se está obteniendo toda la autoridad y quiere la autoridad sobre sí. Protestarían porque hay iglesias donde la mujer quiere tener toda la autoridad de la palabra. ¿Sí? Y esto no habla de una posición indigna de la mujer, no, hermanos, para nada. Pero por orden Dios le ha dado al varón, y no a todo el varón, hermanos, ¿sí? Porque también si decimos que todos los varones, también estaríamos fallando. Son a varones llamados, hermanos, para la exposición de su palabra. Entonces, si el día de hoy protestaran contra la iglesia evangélica. Hay muchos que forman parte, o en su creer forman parte, por ejemplo, de la iglesia evangélica. ¿Sí? Pero niegan la Trinidad. ¿Sí? Hay muchos hermanos, por poner un ejemplo, hermanos, hay muchos dentro del evangelismo moderno actual que creen en Cristo. Pero dentro de sus creencias de Cristo, creen que hay ciertos aspectos que si tú los analizas a profundidad, te vas a dar cuenta que ellos lo que están afirmando que realmente Cristo no es Dios. Hay dentro del evangelismo actual hay muchos hermanos que creen que únicamente Cristo fue como un, ¿cómo le dicen a algo que tiene algo dentro? Sí, como un vaso, como que si el cuerpo de Cristo fuera un vaso, ¿sí? En donde se vertió Dios ahí dentro de ese vaso, pero te das cuenta que el agua es el agua y el agua no es el vaso y el vaso no es el agua. Exactamente, no son lo mismo, se pueden separar los dos. Un recipiente, exacto, es como si fuera un recipiente únicamente. Y muchos afirman, hermanos, dentro de la iglesia evangélica actual que Cristo únicamente fue un recipiente. Es más, hermanos, algunos llegan a decir que ese recipiente realmente obtuvo la divinidad hasta el momento que fue bautizado por Juan el Bautista. Hay muchos que todavía afirman eso. Entonces, Cristo en realidad no era Dios, era un recipiente donde Dios... Entonces, pero esos dicen, pero creemos en Cristo. ¿Sí? Pero automáticamente está diciendo que Cristo no es Dios. No, sí, él poseía la divinidad, pero no como parte de su única persona. ¿Sí? Entonces, en muchos sentidos, hermanos, la iglesia tiene que cuidar esto, hermanos. Entonces, la iglesia visible está conformada por aquellos que profesan creer el evangelio, sí, pero también obedecen a Cristo, ¿sí? Y no se contradicen esa profesión sosteniendo errores fundamentales. ¿Errores fundamentales cuáles serán, hermanos? Yo creo en la Biblia, pero creo que a la Biblia le falta algo. Y en un tiempo le di una revelación a alguien muy especial y ahora estoy sacando un librito que va a complementar eso que a la Biblia le hace falta. Eso es negar a Cristo. ¿Sí? Fue lo que hizo Roma, hermanos, en algún sentido también. Yo creo en la Biblia, dicen ellos, pero la Biblia debe de ser interpretada de acuerdo a la tradición humana. ¿Sí? Ojo, hermanos, la Biblia debe ser interpretada. Quiero que no perdamos esto de vista. Y en la conferencia inaugural les voy a hablar un poquito más de eso, hermanos. Esperemos se pueda grabar para los que no vayan a hacérselas llegar.
en algún sentido, hermanos, dentro de la Biblia le da un peso positivo a la tradición, pero no a la tradición humana, sino a la tradición que viene de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra tradición, hermanos, es lo mismo en la Escritura que la doctrina. ¿Sí? En algún sentido lo agarran malo, sí, pero en algún sentido lo agarran bueno. Entonces, cuando esa tradición viene de la palabra de Dios, ¿y cómo sabemos que viene de la palabra de Dios, hermanos? Cuando fue inspirada por los profetas, por los apóstoles, ¿sí? Entonces, eso sí es correcto. Pero cuando la tradición viene de una mala interpretación de lo que la Escritura dice, ahí sí no es correcto. ¿Recuerdan los fariseos por qué criticaban a los discípulos de Jesús cuando comían? Que no se lavaban las manos. Podríamos decir, eso no era algo malo, o sea, yo creo que es algo bueno, hermanos, lavarse las manos antes de comer. Todas las mamás que están aquí van a decir, es que se tienen que lavar las manos, ¿verdad? Todos tenemos que lavarnos las manos antes de comer. Pero ellos, hermanos, lo ponían como una imposición de parte de Dios, hermanos. Y eso no era real. O sea, Dios no había mandado en ese sentido estricto que se hiciera así. Entonces, hay que distinguir eso, hermanos. Pero ¿qué hace Roma, hermanos? Roma dice, así como muchas iglesias evangélicas actual, creemos en la Biblia, pero la Biblia se tiene que interpretar a la luz de la tradición. ¿Pero a la luz de qué tradición? A la luz de la tradición de los apóstoles que inspirados escribieron la Escritura. No, a la luz de la tradición del hombre. A la interpretación que el hombre ha hecho de la Escritura. Y lo ponen al mismo nivel. Eso es un error fundamental, hermanos, ¿sí? Eso es un error fundamental. Despreciar la Escritura, hermanos, ¿sí? Hermano, nosotros, inclusive un servidor y el hermano Mario que enseñamos aquí en la iglesia, podemos tener ciertos desacuerdos en algunos aspectos. Pero nunca, ¿verdad, hermano? Nunca vamos a tener un desacuerdo en que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Nunca, hermano. Y si está en la Escritura, hermanos, y se comprueba que está en la Escritura, es obligación de uno como ministro reconocer que esté equivocado y aceptar la verdad que está en la Escritura. Porque si no reconocemos que estamos equivocados, si no aceptamos la verdad que está en la Escritura, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Estamos negando esa profesión de fe. Estamos sosteniendo errores fundamentales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, la iglesia, hermanos, se hace visible en aquellos cristianos que profesan la fe en Cristo, o bueno, en aquellas personas que profesan la fe en Cristo, obedecen a Cristo y no hacen vana su profesión de fe mediante enseñanzas mal o errores, herejías. ¿Sí? Entonces, quienes hacen eso, hermanos, para hacer que esa iglesia católica universal, que es invisible, se forme visible, estos se tienen que adherir a iglesias locales. ¿Sí? Entonces, si entendemos esa diferencia, hermanos, entre lo que es una iglesia, lo que hace la iglesia, que la iglesia católica sea invisible, y lo que hace que la iglesia católica sea visible. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a hacer que la iglesia católica se haga visible? Las iglesias locales, ¿sí? Que están conformadas por los elegidos. Entonces, en ese sentido ahí va, hermanos, ¿sí? Esto le dan visibilidad a esto. Pero esto, hermanos, la visibilidad, ¿se le da únicamente a la Iglesia Bautista Torrefuerte aquí en Obregón? No, hermanos. Se la dan muchas otras iglesias. Eso es lo que nos mantiene a nosotros, hermanos, tenemos que reconocer, así como rechazamos como iglesias, ojo, hermanos, no estamos diciendo que Roma nunca fue iglesia. ¿Sí? También quiero aclarar eso. No estamos diciendo que Roma nunca fue iglesia. Lo que sí puedo afirmar, hermanos, que Roma se corrompió tanto que hoy es una sinagoga de Satanás. ¿Sí? ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? No estamos diciendo que nunca fue iglesia. Pudo haber sido iglesia, pero se corrompió tanto que hoy es una sinagoga de Satanás. Y que es muy probable que el espíritu del anticristo habite ahí. Ahora, hermanos, no estamos diciendo y condenando a todos los que se congregan
en el catolicismo romano. Nosotros no sabemos. Pero lo que sí es verdad, hermanos, que si alguien está ahí y la luz del Evangelio le resplandece, tarde o temprano va a salir de ahí. Tarde o temprano va a salir de ahí. No estamos diciendo, hermanos, que el Evangelio no le pueda resplandecer. El Evangelio resplandece como Dios quiere que resplandezca. Pero en ese sentido lo entendemos, hermanos. Ahora, ese por un lado, hermanos. Por otro lado, hermanos, entender que las iglesias locales dan visibilidad a esa iglesia católica me hace a mí poder tener una relación con iglesias que difieren en ciertos aspectos de mí, pero no en los aspectos fundamentales. Y de esa manera, hermanos, yo no desconozco a iglesias. Por ejemplo, hermanos, nosotros creemos, hermanos, por poner un ejemplo, hermanos, que el uso excesivo de instrumentos acá no es correcto. Nosotros lo creemos, ¿sí? Y por eso, hermanos, lo tenemos de la forma más sencilla. Pero eso no quiere decir que hay iglesias que tienen instrumentos acá, su batería y todo, y que nosotros digamos, no, esos no son iglesia. No, hermanos, ¿sí? Podemos tener diferencia en eso. ¿Sí? Otro aspecto, hermanos, muchas de las personas que han escrito los mejores libros en cuanto a cuestiones teológicas, que son nuestros hermanos, tienen un pequeño error. Bautizan niños y no son católicos romanos. Pero, hermanos, se aprende muchas cosas de ellos. ¿Sí? Y son nuestros hermanos en Cristo, hermanos. ¿Sí? Son iglesias. Podemos nosotros reconocer, hermanos, muchas iglesias acá, en Obregón, que no necesariamente están en la línea confesional bajo la que estamos nosotros. Pero eso no quiere decir que no reconozcamos que son iglesias, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque al igual que nosotros, esas iglesias están expuestas al error. Dios quiere, hermanos, y a nosotros nunca nos pasa, hermanos, de convertirnos en sinagoga de Satanás, hermanos. Dios quiere, hermanos, y que por su misericordia eso nunca nos pase, hermanos. Y estamos, hermanos, confiados en que el Señor nos mantendrá en la línea correcta, hermanos. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros podemos decir amén a que estamos confiados en que el Señor nos va a mantener en la línea correcta, hermanos. ¿Sí? Pero dentro de nuestra confesión confesamos, hermanos, que hay algunas iglesias que se han corrompido tanto que han llegado a ser sinagogas de Satanás. Y eso es tremendo, hermano. Y es tremendo. Y ojo, hermanos, aunque reconocemos que Roma pasó por eso, hermanos, es muy seguro. Vuelvo a repetir, hermanos, lamentablemente muchos han pasado o están por pasar dentro de las iglesias evangélicas. Vamos a terminar, hermanos, el estudio de hoy. La próxima semana vamos a verlo referente a los artículos 3 y 4. Que es esta parte que va a venir a complementar lo que estamos viendo ahorita, hermanos. No sé si tengan alguna duda, hermanos, antes de terminar. En este minutito que nos queda, ¿no? Bien, hermanos. Entonces vamos a orar, hermanos, por terminar y después de 15